con nuestro hermano predicador, ya lo tenemos en línea, nuestro hermano evangelista Rafael Caro Saravia. Desde ya le agradecemos muchísimo su colaboración para este ministerio radial, siempre presto para predicar la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación. Desde Caracas, Venezuela, para el Ecuador y las naciones, lo escuchamos, el cambio es para usted. Dios le bendiga, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición nuevamente estar por las ondas de esta emisora Luciana Radio TV. Que Dios me lo bendiga grandemente a todos mis hermanos, a mi hermano Ramón Díaz Bajaña, a mi hermano Eduardo Salvador, Agustín Salvador, saludando también a Betel Radio Online y Felipe Abad Cadena, y a la CBS Radio, es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me lo bendiga grandemente a todos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y bueno, pues ya por esta palabra se ha predicado, ya se ha orado previamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a entrar en la palabra de Dios. En el libro de Gálatas 5, 16 al 26 dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos con el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No hagamos vanaglorioso, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y esta predicación lleva por título Dominio propio. Una de las cosas tremendas que ha pasado en muchas partes del mundo y sigue pasando hoy en día, que a veces podemos ver libertinaje y cosas que empiezan a suceder, cosas en la iglesia que no deberían suceder por causa de la apostasía. La apostasía tiene que entrar en los últimos tiempos en la iglesia por causa de que tiene que suceder, porque la palabra de Dios dice que cuando se levante el hombre del pecado, y esto es un espíritu que se levanta en las personas, aquellas personas que no han crucificado su carne con pasiones y deseos, entonces pasa eso. Tienen que levantarse estos espíritus inmundos. ¿Pero por qué tienen que levantarse? Porque el pueblo de Dios también se levanta en oración. Hay pueblo de Dios que no está orando. Hoy en día, en muchas partes del mundo, hay iglesias que no están orando, no han elevado su oración al Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, que esto es Cristo. Entonces, cuando no hay oración, cuando escasea la oración en el creyente, cuando escasea la palabra en el creyente, cuando escasea la meditación en el creyente, no puede haber un dominio propio, pero sí puede haber un demonio propio en aquellas personas, por causa de que se han apartado, no están velando, no están buscando de Dios. Entonces, como no hay esa dedicación a la palabra, como no hay ese amor a la palabra, a causa de que hay tanto entretenimiento hoy en día en las redes, hay tanto entretenimiento y tantas cosas que pueden alejar al cristiano de la palabra de Dios, videojuegos que pueden alejar de la palabra de Dios, cosas que suceden tan tremendas que después que la persona se aleja de la comunión con Cristo, puede empezar una chismografía, puede empezar una persona empezar a enfocarse en cosas que no van a edificar en su vida, ya sea que esté viendo películas que no convienen, o que esté haciendo conversaciones que no convienen, o un hermano de quizá diciéndole cosas a otra hermana que no convienen, por causa de que no hay un dominio propio.
Es importante saber que la persona, para que pueda tener un dominio propio y no satisfaga los deseos de la carne, la persona tiene que tener una consagración a Dios. Y siempre las carencias que te van a llevar a retroceder en el camino de Dios son el no perdonar a otras personas y que te han ofendido, que te han hecho daño, incluso padres, madres, tíos, familia, tíos, familiares que quizás te han hecho daño, ya sea que seas hermana o que seas un varón de Dios. De igual manera hay cosas que de repente al no perdonar van a ser raíces en tu vida de manera de amargura, y al hacer esas raíces de amargura vas a querer buscar otra tangente, buscar de tener una especie de satisfacción por causa de algo que no viene de parte de Dios, porque lo que está allá adentro que no se ha perdonado, lo que está allá adentro que ha creado raíces de amargura, empezaron a crear raíces diabólicas dentro de ti, raíces malas dentro de ti, raíces de herejía, de contienda, de disensión, de celos, de pleito, de idolatría, de hechicería, de enemistad, de mundanalidad, de adulterio, de fornicación, de cantidades de obras malas por causa de que la carne hace que eso se genere, por causa que ha somatizado aquello que no perdonó, por aquello que no perdona, por aquello que recuerda constantemente, aquel hombre que de repente lo engañó la mujer, aquella mujer que lo engañó el hombre, y no se puede perdonar, no se puede quitar esa raíz de amargura, porque solamente ve al hombre, porque solamente ve a la mujer. Y cuando la persona constantemente está en esa cuestión, porque tú me robaste, porque tú me golpeaste, porque tú me engañaste, porque tú me hiciste esto, porque yo no tenía la culpa, entonces todo el tiempo de alguien que no se culpa de algo que sí tenía culpa, y alguien que culpa a algo constantemente, que aunque tenía la culpa, sigue diciéndole y pasándole factura a cada rato, y eso es un interés a cada rato, y le pasa la factura y el interés de lo que hizo hace 20, 25 y hace 30 años. Gente que no perdona, y cuando no se perdona, las obras de la carne se empiezan a manifestar en aquella persona. Pero si tú en esta hora que estás escuchando esta palabra de Dios, si tú perdonas a tu hermano, si tú perdonas a tu hermano, si perdonas a tu hermana, aquel familiar que te hizo daño, aquella persona que te hizo daño, y le dices: Señor, límpiame, Padre amado, límpiame en el nombre de Jesucristo, Padre amado. Si le pides perdón a aquellas personas que te han hecho daño o que tú le hiciste daño, si pides perdón y le entregas todo eso a Dios y te metes en oración entregando aquello que creó raíces, la palabra de Dios entrará en ti, el Espíritu Santo de Dios entrará en ti con fuego y con poder, y quemará raíces de amargura, y quemará todo lo malo que haya en ti, y quemará todas esas raíces que han somatizado en tu vida, que han creado infinidades de enfermedades, dolor de cabeza que no se quita, un dolor de ojo, un dolor de frente que no se quita, un dolor en alguna parte del cuerpo, en el corazón, en el pulmón, en el hígado, en los riñones, que ha creado piedras, cosas que ha creado cálculos en los riñones, que ha creado cálculos en la vejiga, por causa de no perdonar. Cuando la persona no perdona, Tzoka, Rabacanda, la Masella, la Masoja, empezará a crear cosas negativas en tu vida. Pero el Cristo de la gloria, el Cristo que se predicamos en esta emisora y en todas las emisoras cristianas que se le predica por causa de que no predicamos a algo que está muerto, porque Cristo está vivo y su palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Y eso pasa porque Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive y liberta a aquel que le cree. Aquel que le cree, Dios lo liberta y hace que tenga nuevamente en su vida dominio propio, porque le ha creído a Él, porque el que lo está limpiando a Él, que lo que está nutriendo es Él, el Cristo de la gloria al que predicamos. Cuando una persona decide buscar de Dios completamente, el Cristo de la gloria te va a limpiar de adentro hacia afuera. No te va a limpiar como hacen los escribas y fariseos, cuando Cristo le dijo: escribas y fariseos hipócritas, que por fuera están limpios, bellos y hermosos, pero por dentro son sepulcros, están llenos de pudredumbre. No se trata de que te veas bien y bonito por fuera. Entre estos días hablaba con
un varón, uno de los que se le llaman rabacuco, y yo le decía, varón, tú no puedes estar todo el tiempo enfocado en la ropa y en el vestir de las personas, porque resulta que yo he escuchado a personas que están muy bien vestidas hablar unas atrocidades tan grandes, ya sea cosas sexuales, ya sea cosas que han hecho, cosas horribles, porque la ropa no hace el santo, sino un corazón contristo y humillado, un corazón que busca de Dios, un corazón que ama a Dios, un corazón que sirve a Dios, un corazón que cumple lo que dice la palabra de Dios. Eso es una persona. En alguna ocasión le explicaba a ese varón y le decía, en una ocasión entró a la iglesia, una de las iglesias que yo conozco, ese hombre, un hombre entró, y el hombre entraba con una chancleta, entraba con una bermuda y entraba con una camisa, pero una camisa muy sencillita. Pero aquel varón que había entrado con una unción extremadamente terrible. Y recuerdo que el hombre, cuando entra a la iglesia, viene y se para a la mitad del culto y le dice al guitarrista, más que de tus manos no salga más nunca música. Y el hombre en el momento se puso cuatripléjico, como si le hubiese dado una ACV. A la mujer que estaba dirigiendo en el púlpito viene y le dijo, y que de tu boca no salgan más cantos hacia Dios, porque pueblo pecador son. Y la mujer en el momento se le fue la voz, porque el hombre estaba lleno de la unción del Espíritu Santo. La vestimenta no hace el santo, pero es importante que el cristiano se vista decorosamente. Eso sí, el cristiano vístase decorosamente, la hermana vístase decorosamente, el varón vístase decorosamente, de una manera que no sea provocativa, que no sea provocativo tampoco, porque el varón también, si se viste con ropa ceñida, que tenga mucho cuerpo, puede ser una tentación para aquella hermana que está débil en la fe. Igualmente, cuando una hermana se viste de una manera ceñida y tiene muy buena figura, para aquellos que están débiles en la fe puede ser una tentación. Hay que vestirse decorosamente, sí, amén, pero eso no hace el santo. Una persona santificada es aquello que le se sirve a Dios, que se la pasa orando, que se la pasa leyendo, que pasa meditando en oración, para tener un dominio propio, diciéndole todos los días, Señor, límpiame, purifícame, que sin ti soy nada. Y le dice a Dios, límpiame, purifícame, porque sin ti soy nada, sin ti nada soy. Y cuando se monta un púlpito y cuando Dios lo usa, le dice, Señor, gracias porque te glorificaste, y no se enfoca de que, ay, yo soy el grande, yo soy el que puede, sin esta iglesia, sin mí esta iglesia se cae. No eres tú, es el Señor en ti, y eso hay que enfocarse siempre, que la gloria sea para Él, que la honra sea para Él, porque Él fue que murió por nosotros, y nosotros no morimos por otros, sino Él fue que murió por nosotros. A Él sea la gloria, la honra y el poder en el nombre de Cristo Jesús. Por eso es importante que cuando te enfoques, siempre recuerda que la gloria es de Él, que la honra es de Él, y que te enfoques siempre que haya una limpieza dentro de tu corazón, que todos los días haya un crecimiento de la palabra en ti, que haya un crecimiento en la oración en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Que no pase un día que no puedas edificar a alguien, que le digas una palabra de restauración a alguien, porque a eso fue lo que te mandó Dios. Dios te mandó a edificar las almas, a decirle a la gente que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre poderoso de Jesucristo. Dios no ha mandado a nadie a que te creas mejor que otra persona, a que te creas mejor que otra hermana, a decirle que no, que eres una bicha, que eres una cosa fea, que eres una cosa rara. Dios no ha mandado a denigrar a nadie, porque nadie tiene un cuerpo así glorificado como Cristo. Nadie. Todos tenemos un cuerpo pecador. Todos tenemos que llegar todos los días al trono de la gracia diciéndole a Dios, límpiame y purifícame, porque no eres inmaculado, no eres inmaculada, sea quien sea que me esté escuchando en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, porque si lo fuera no tendría necesidad de clamar a Cristo de la gloria todos los días, límpiame y purifícame, y todos los días tienes que hacerlo, porque no eres una persona que estás glorificada, no tienes cuerpo glorificado, sea quien sea que me escuche, sea la iglesia que sea que me escuche. Usted necesita todos los días llegar al trono de la gracia diciéndole a Dios, purifícame en el nombre de Cristo Jesús.
Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 15, 33 al 34, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. En un caso pasó un varón de Dios, que el varón de Dios tenía mala junta, él estaba buscando de la palabra de Dios, estaba buscando, pero tenía una mala junta. Una persona viene, le hizo un desaliento en la iglesia, un anciano de la iglesia le hizo un desaliento y el varón no lo pudo perdonar. Y él no pudo perdonar la mala junta que tenía. Esa junta era de brujería. Y esa junta empezó a decirle, mira, no, pero ¿para qué tú sigues metido en esa cuerda de loco, de evangélico? Se la pasan tirándose unos a otros. Y resulta que el brujo se terminó ganando el evangélico. Y después que se terminó ganando el evangélico, ese brujo empezó a hacer brujería y empezó ese hermano a empezar a practicar brujería. Y el hombre más nunca retornó a la iglesia, se mantuvo ahí. ¿Y por qué pasó eso? Porque no perdonó a aquella persona que le hizo daño. Aquella persona no perdonó a aquel hermano que le hizo ese daño. Y eso hay que tener cuidado cuando no tenemos conocimiento suficiente de la palabra. Cuando dejamos de leer la palabra, automáticamente, si alguien te engaña, si alguien te hace daño, no vas a poder perdonarlo porque te falta palabra. Y al que persona que le falta palabra no va a poder perdonar, porque es necesario que la persona no solamente tenga oración, sino que también tenga palabra, porque ahí están las directrices de la palabra de Dios. Cuando usted ve al varón que le dañó, cuando usted ve a la hermana que le dañó y se enfoca que él, o que ella se ha olvidado de la palabra que dice que no es con sangre, no es con carne, no es con fuerza ni con poder, que es con mi Santo Espíritu. También aquel que te va a atacar y el que te ataca es porque se deja utilizar por el enemigo, pero tú no tienes que ver al hermano ni a la hermana, sino tienes que enfocar tu oración en un punto tal que puedas llegar a ver los demonios que están dirigiendo a ese varón y que puedas decirle, varón, tú te estás haciendo esto por esto y por esto y por esto, porque en su pasado le hicieron esto o esto, según lo que Dios te diga. En mucha ocasión me ha tocado decirle a otros hermanos, mira, tú estás así por esto y por esto, y los varones siempre el Espíritu Santo termina rompiéndolo en llanto, porque eso lo dice la palabra, porque la palabra de Dios entra a partir del alma y discierne los pensamientos y parte y llega hasta el tuétano de la palabra, llega hasta allá. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo, porque hay personas que pueden ocultar cosas, pero al Espíritu Santo no pueden ocultarle nada, y si usted está lleno del Espíritu Santo, no podrán ocultarle, nadie ni nada le va a poder ocultar nada de lo que ha hecho, porque el Espíritu Santo es toda luz y el enemigo es oscuridad, y donde hay luz no pueden obrar, no pueden dominar las tinieblas, porque el Espíritu Santo domina en el nombre de Cristo Jesús. A este hombre yo recuerdo que yo le llegué a decir, varón, regrese a la iglesia, y el hombre se enfocó en el daño que se le había hecho a tal persona y no regresó, y después de ahí lo que empezó a vivir fueron puras cosas horribles, le llegaron a pasar cosas, llegó a tener también bastantes cosas, y el enemigo le quitó todo, de un momento a todo le quitó todo, y el hombre seguía, otra vez volvía, se levantaba en lo que estaba haciendo y otra vez el enemigo le quitaba todo, porque eso hace el enemigo no te va a dar nada gratis, él te da y te quita, te quita y te quita y te da, así hace el enemigo, pero Dios no hace así. Dice también la palabra de Dios en el libro de Jeremías 15, 19, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entre sacare lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. No tienes que convertirse a lo malo, la persona que me está escuchando. Si alguien te está diciendo salte de la iglesia, eso no es Dios, eso es el enemigo. Si alguien te está diciendo cosas sobre la palabra de Dios, sobre algún hermano, sobre alguna hermana, viene utilizado por parte del enemigo. Aún si son los mismos que están dentro de la iglesia, te están diciendo cosas así, se están dejando utilizar por el enemigo. Nadie que hable por el Espíritu Santo te va a decir deja la iglesia. No, si están pasando cosas dentro de ahí, cosas que no son correctas,
hable, llénese de la presencia de Dios, llénese de la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús, llénese en el nombre de Cristo Jesús para que pueda hablarle a aquel que está fallando, a aquel que está pecando, a aquel que está haciendo lo malo, y combata el pecado, pero no con su fuerza, combátalo con el Santo Espíritu de Dios. En una ocasión un pastor se estaba predicando la palabra de Dios y el hombre se ponía rojo y predicando contra el televisor, que el televisor es del diablo, que el televisor es del diablo. El hombre predicaba con tanta fuerza: el televisor es del diablo, es del diablo. Y resulta que a las 2 semanas la esposa mete un televisor para la casa pastoral. Yo recuerdo que esa iglesia estaba full llena, ya no cabía nadie, pero cuando se hizo ese acto, resulta que mucha gente empezaron a hablar de ese pastor, diciéndole cosas y bromas de esas. Yo decidí no decir nada, sino solamente ir directo a él: varón, usted tuvo esto y hizo esto, ¿por qué hizo eso si usted estaba predicando? No, que la esposa había sacado el televisor. Varón, pero eso va a hacer que la iglesia se vacíe, porque te está predicando una cosa y está haciendo otra. Y efectivamente, el varón también se puso molesto por lo que yo le dije, pero después que la iglesia le quedó la mitad de las personas, el varón me llamó y me dijo: varón, quiero pedirle perdón por lo que le dije, porque tenía usted razón en lo que estaba diciendo. Uno debe de predicar y también hacer lo que predica, no solamente predicar y no hacer lo que se predica. Le pido perdón en el nombre de Cristo Jesús. Yo me mantuve en la iglesia, pero cuando le fui a decir esa palabra, se la fui a decir con la unción del Espíritu Santo, y aunque se molestó, él rectificó y también le dijo a la iglesia: me equivoqué. Eso pasa cuando usted te llena de la presencia de Dios, cuando usted se llena de la presencia de Dios. Con esto no estoy queriendo decir que me creo perfecto. Yo tengo mi falla como todo hermano y no me da pena decirlo, porque pasa, varón de Dios. Pasa, hermana, todos fallamos en el nombre de Cristo Jesús, todos fallamos, se lo digo, todos fallamos. Por eso hay que llegar al trono de la gracia y decirle: Dios, límpiame, purifícame, no mañana, no pasado mañana, no cada 5 días, todos los días. Señor, límpiame, purifícame, límpiame, purifícame. Es necesario que usted se mantenga orando, leyendo la palabra de Dios, buscando de su presencia todos los días. Dice en el libro de Proverbios 25-28: como ciudad derribada y muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Para que el cristiano pueda tener riendas de su vida, debe mantener un corazón contristo y humillado. Toda arrogancia sea echada fuera, toda petulancia sea echada fuera, todo lo que me creo de lo que no soy te ha echado fuera en el nombre de Cristo Jesús. Si algo lo dicen, que lo digan, que lo digan, gloria a Dios. Si lo dicen para bien, gloria a Dios. Si lo dicen para mal, gloria a Dios también. Pero que sepan el mundo en el nombre de Cristo Jesús que somos siervos de Dios. Somos siervos de Dios, siervos escogidos, linajes escogidos, nación santa. Pero ¿quién es el que habla y atestigua esas cosas? Jesucristo lo atestigua de nosotros. Pero nosotros mismos atestiguar esas cosas, no que lo diga el mismo Espíritu Santo, que la digan las bocas, que lo diga, porque no te alaben tus labios, dice la palabra, no te alaben tus labios, pero que sí te alaben los labios del extraño, que es muy diferente. Pero tenga cuidado con la vanagloria, no se vanaglorie de nada, no se vanaglorie de absolutamente de nada, ni por nadie ni para nadie, en el nombre de Cristo Jesús, porque al único que merece la gloria, la honra y el honor se llama Jesucristo. Dice la Biblia en el libro de Proverbios 16:31-32, dice: corona de honra es la vejez que se halla en el camino de la justicia. Mejor es el que se tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Qué bueno y qué hermoso es esta palabra, siempre buscando de la palabra de Dios, que puedas llegar con buena vejez a la palabra de Dios, que pueda tener una palabra de justicia y un camino trazado de justicia por medio de la palabra de Dios. Es importante saber que usted tenga un dominio en el nombre de Cristo Jesús, por el Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Si te llenas de sus palabras todo el tiempo, si te llenas todo el tiempo de la unción del Espíritu Santo, si tu pensamiento al cerrar tus ojos son las bendiciones que están plasmadas en la palabra de Dios, que son para ti, para tu familia y para todo aquel que te siga, porque lo está siguiendo a Él, porque le está sirviendo a Él, tendrás una vida bendecida de parte de Dios. Que vas a tener problemas, por supuesto que lo vas a tener problemas, porque ¿cómo se puede echar un
un aceite de más calibre? ¿Cómo se puede echar un aceite de más potencia, de más función, si ese vaso no es quebrado? Las pruebas y tribulaciones son necesarias para quebrar el vaso, y para que ese vaso, cuando sea quebrado, sea hecho un vaso más fuerte, para poder echar un aceite de más potencia, de más poder, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. La Biblia dice que somos como la luz de la aurora, que hasta que el día es perfecto. Esto se refiere al sol. Cuando el sol está en el mediodía, es que el día es perfecto. Pues sí, nosotros vamos como la luz de la aurora, creciendo todos los días, pero para poder crecer es necesario la oración, la palabra y la meditación en el nombre de Cristo Jesús. Sigue diciendo Primera de Timoteo del 1 al 2, sigue diciendo la palabra de Dios: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Para ser apto para enseñar, usted debe ser una persona que tiene que vivir buscando lectura de la palabra de Dios, buscando siempre la oración de la palabra de Dios, sabiendo claramente qué es lo que es meditación. Ningún cristiano puede llegar a meditar de una manera correcta si no tiene una lectura constante en su vida. Si usted tiene una lectura constantemente en su vida, su meditación será perfecta, por causa de que aquello que está leyendo es lo que le va a causar una imaginación correcta, una vivencia correcta, en forma de visión en el nombre de Cristo Jesús. Usted no puede llegar a obtener nada en el nombre de Cristo Jesús si primero no hay una visión en su vida, si primero no hay una visión de cómo conseguir aquellas cosas, porque eso es lo que hace la palabra. Porque pensamientos de bien tengo para ti y no tengo pensamientos de mal. Hay personas que dicen que todo está malo, varón, todo está malo, no, varón, todo está malo, toda la situación, qué situación y qué nada. Usted tiene que decir: la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Pero si cada persona que no lee, si una persona no lee, no puede hablar de una manera positiva, porque no tiene positivismo por causa de que no lee. Pero si la persona lee, va a tener positivismo de parte del Señor. No un positivismo que no funciona, sino que funciona al 100%, porque le ha creído a Él, porque sabe quién es Él, que Él es el dueño de todas las riquezas del mundo, que todo lo que está en todo el planeta Tierra, todo lo que está en todos los sistemas solares, le pertenece a Él, porque Él lo hizo. En el nombre de Cristo Jesús, tiene que tener claro a quién le sirve en el nombre de Cristo Jesús, porque si no, no puede tener dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. También me dice la palabra en segunda de Pedro 1 del 5 a 6: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadí a vuestra virtud, a la virtud fe, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Hay que tomar en cuenta todo lo que habla aquí, escudriñarlo y hacerlo y exponerlo. No se ponga a pensar de que hay bendiciones que van a llegar solamente estar encerrado en un cuarto orando, o solamente estando leyendo. No, usted tiene que moverse en el nombre de Cristo Jesús. Hace falta acción y moverse en el nombre de Cristo Jesús para que esa bendición, hay que orar, hay que meditar, hay que leer, pero también hay que moverse. Falta la acción, hay que buscar movimiento, moverse por aquello, preguntar, decirle: varón, hermana, preguntar de lo que está haciendo en un negocio, pero ya haciendo con oración de por medio en el nombre de Cristo Jesús. Hay que tener acción en el nombre de Cristo Jesús. Primera de Pedro 5, 8 al 9 me dice: sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistís firmemente en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos van cumpliéndose en vuestros hermanos en todo el mundo. No creas que eres el único que está padeciendo cierto padecimiento. No creas que solamente es a ti que te pasan las cosas. Pero tú sabes por qué lo puedes creer así: porque no hay lectura, porque no hay meditación, porque no hay oración. Pero desde el momento que hay siempre una oración permanente en tu vida, en el despertarte, cuando siempre hay una meditación, una lectura siempre permanente en ti todos los días, después de la oración viene la lectura, y después de la lectura viene una meditación sana en su palabra. Cuando tenemos esos componentes en nuestra vida, cuando sabemos que no le debemos a nada ni a nadie
nada. Cuando sabemos que todas nuestras cuentas están pagadas de manera emocional, espiritual, material y carnal, no tenemos colas que nos pisen porque nos hemos puesto a cuenta con Dios en todo lo que es razonamiento espiritual. Usted va a tener una prosperidad por causa de que está sirviendo en la palabra, por causa que pidió perdón a aquella persona que te hizo daño, por causa que se deshizo de esa raíz de amargura y se la entregó a Dios y dijo: "Os saco en el nombre de Cristo Jesús esta raíz de amargura y me la desprende", y se la sacó del cuerpo y la entregó a Dios en el nombre de Cristo Jesús, y decidió vivir con oración, decidió vivir con palabra de Dios, y decidió vivir con meditación y predicando la palabra de Dios. Su vida cambiará en el nombre de Cristo Jesús, porque decidió dársela a Dios al 100% y decirle a Dios que ahora tengo dominio propio. Ahora yo quiero orar en el nombre de Cristo Jesús para darle finalización a esta palabra. Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te pongo delante de tu presencia a todos mis hermanos y mis hermanas que le han costado perdonar a un hermano, que le ha costado perdonar a un familiar, a algún suceso en su vida, alguna cosa fea, horrible que pasó en su vida y no ha podido perdonar. Gente que no han podido perdonar estando a la iglesia, siendo gente arrepentida, gente bautizada, gente que siente la presencia de Dios, pero hay algo, hay un cielo de bronce que hace que no pase más bendición por causa de que no perdona, por causa de que no ha perdonado a aquella persona, por causa que se ha decidido no perdonar. Pero en el nombre de Cristo Jesús, esa persona que pueda entregar al Señor de los cielos aquella cosa que no le deja avanzar, aquello que lo tiene estancado, aquello que lo tiene amarrado como una estaca al suelo, aquello que lo tiene amarrado con una cadena a un demonio. Padre amado, Padre eterno, sean reprendidos todos espíritus inmundos en el nombre de Cristo Jesús. Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Toda maldición, toda cosa mala que haga que no se avance en el evangelio, sea clavada en la cruz en el nombre de Cristo Jesús, porque yo desde ahora decido en el nombre de Cristo Jesús tener dominio propio y servirle a Él y buscarlo de Él, y que Él sea mi Dios y yo ser su hijo, en el nombre de Cristo Jesús. De Caracas, Venezuela, para Luciana Radio TV, ha predicado tu hermano Rafael Antonio Caro Saravia. Sígueme en YouTube como evangelista Rafael Caro y recuerda que Cristo te ama, que Cristo te ama, que Cristo te ama. Y recuerda tener dominio propio en el nombre de Cristo Jesús. Muchas bendiciones. Amén, amén, gloria a Dios. Muy bien, gracias. Mi hermano Rafael Caro Saravia, trayendo la palabra de Dios desde Caracas, Venezuela, para el Ecuador y las naciones. Muy agradecido y será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones. Amén, amén, gloria a Dios. Ya son las 9:20, 9 horas con 20 minutos, en Guayaquil, Ecuador.